Buenos días. El día de hoy vamos a ver el primer tema de la materia de células troncales y cáncer, la cual comienza con la introducción a características generales del cáncer. Más o menos de todos los que estamos cubriendo el día de hoy, vamos a ver concepto de cáncer y las características biológicas del cáncer, que comienzan con inestabilidad genética, evasión de la apoptosis, evasión de la revolución del ciclo celular y escape de la senescencia. Comenzaremos hablando acerca del concepto de cáncer. En general, más o menos uno de cada 5 personas a nivel mundial va a morir de cáncer. Y esto no es una amenaza, sino simplemente son estadísticas. Sin embargo, hay que considerar que sí es una enfermedad que causa aproximadamente o causó en 2017 2.56 millones de muertes y que uno de cada 5 fallecerá de cáncer. Sin embargo, existen algunas otras enfermedades que generan aún más muertes, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares que generan 17.79 millones de muertes en 2017. El concepto de cáncer, ahí existen diferentes. La OMS menciona que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células y que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El NIH dice que es el término que describe las enfermedades en las que las células anormales se multiplican sin control e invaden tejidos cercanos. Y la Sociedad de Oncología de España dice que el término engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. En general, si se dan cuenta, los términos engloban dos características importantes, que en realidad el cáncer no es una enfermedad como tal, sino son un conjunto de enfermedades, las cuales se caracterizan por dos puntos. Uno es que las células se dividen sin restricción. Normalmente en un tejido, el tejido está formado por un número de células normales, las cuales se dividen solo cuando es necesario. Y existen varios fenómenos de inhibición. Por ejemplo, cuando las células se encuentran rodeadas a ambos lados por una célula a todos lados, entonces esta deja de crecer. Ese fenómeno se llama inhibición por contacto. Las células solamente se dividen cuando hay una señal externa que les dice que tienen que hacerlo. No lo hacen todo el tiempo. Entonces, la célula cancerosa pierde este control. Aunque se encuentre cercana a muchas células, sigue dividiéndose. Y aunque no exista una señal externa que le diga que tiene que dividirse, se sigue dividiendo. Esta es la primera característica se conoce como pérdida del control de la proliferación celular. Es decir, la célula se sigue dividiendo a pesar de que todo el mundo le diga que no. El otro es que estas células son capaces de invadir otros tejidos y llegar a otro sitio donde vuelven a formar un tumor, un crecimiento descontrolado de este tipo celular. Los tumores se clasifican o esos crecimientos de células se dividen en dos tipos de tumores benignos y malignos. Un tumor benigno en general es un tumor que se encuentra bien establecido y que en muchas ocasiones se encuentra rodeado por una capa o una membrana y ese tumor no se disgrega. Las células no parten de este tumor primario y se mantiene unido. Este es un tumor benigno. Un tumor maligno es aquel que también se prolifera, pero ya ha perdido la integridad y lo que hace es que algunas de las células viajan o se desprenden del tumor. En muchas ocasiones los tumores se encuentran encapsulados, los benignos, y los malignos no tienen una membrana, una cápsula o una separación del demás tejido. Estos tumores se les conoce como tumores malignos. Y propiamente estos son los que generan mayores problemas, ya que la mayoría de las personas que mueren de cáncer no muere por el tumor primario, sino muere por eh, la formación de tumores secundarios, proceso conocido como metástasis. Existen diferentes tipos de cáncer y el nombre que se les da comúnmente depende del tejido del cual provienen. Por ejemplo, si un tejido proviene de un epitelio, se le conoce normalmente como carcinoma. Si el tumor viene de tejido conjuntivo de células musculares, se le conoce como sarcoma. También existen otras variedades las cuales son mucho más complejas. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, estas vienen de leucocitos y los de tejido nervioso, pues son gliomas. En general, esos son nombres muy abiertos, ya que, por ejemplo, las leucemias simplemente se pueden clasificar en cuatro grandes familias de leucemias: las leucemias agudas mieloides, las agudas linfoides, las crónicas mieloides y las crónicas linfoides. Y a su vez, por ejemplo, como observan en la tabla, las leucemias mieloides agudas se pueden dividir en M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7 y tipos raros.
y la leucemia linfoblástica aguda se puede dividir en L1, L2 y L3. En realidad, esta clasificación cambia constantemente y se van generando más subtipos de leucemias. Este es solo un ejemplo, pero recordemos que se les nombra normalmente asociados al tejido que forma el tumor. Ahora, el nombre de este tumor cambia dependiendo de si es un tumor benigno o es un tumor maligno. Ya revisamos que un tumor benigno es un tumor que se mantiene íntegro, que no se disgrega y que no forma metástasis. Pero un tumor maligno ya forma metástasis y estos son los tumores agresivos. El nombre cambia. Por ejemplo, un adenoma es un tumor benigno que se encuentra íntegro y que no forma metástasis, pero cuando ya es agresivo, ya es maligno, se le conoce como adenocarcinoma. Un condroma es el nombre que se le da a un tumor benigno y un condrosarcoma sería un tumor ya maligno, un tumor que invade forma metástasis. Ahora, si revisamos a nivel mundial cuál es la incidencia de los diferentes tipos de tumores, en realidad el 90% de los casos son carcinomas, es decir, como ya revisamos, provienen de epitelios. Y el otro 10% de los tumores que aparece a nivel mundial son todos los demás tipos de tumores que no dependen o no aparecen en un epitelio. Entonces aquí existen una pregunta muy clara y es ¿por qué existen más tumores en epitelios que en otros tipos de tejidos? Existen en realidad ya una idea de por qué ocurre esto. Por ejemplo, los epitelios son tal vez los tipos de tejido que más rápido se dividen en todo su cuerpo. La piel se recambia constantemente y es un epitelio. Por ejemplo, el tubo digestivo que recubre todas sus vías digestivas y que forma su vía digestiva, las células de esta capa que son un epitelio, más o menos cada 2 o 3 días son totalmente distintas. Es decir, todas las células que recubren la capa más externa del tubo digestivo, más o menos cada 2 o 3 días ya no es la misma célula, se murió y una nueva célula la reemplazó. Así de rápido se dividen. Y entonces, como se dividen muy rápido y proliferan muy rápido, es más probable que éstas cometan un error y se vuelvan una célula cancerosa. Como vamos a ver más adelante, una de las características es que deben de dividirse rápido y cometer errores, que vamos a revisar más adelante, son mutaciones. Otro punto es que en realidad en nuestro cuerpo lo que expone al medio ambiente externo pues son los epitelios. La piel está expuesta a la luz solar, a la radiación, a los agentes químicos. Nuestros epitelios de las vías mucosas respiratorias están expuestos a todo lo que olemos, benceno, humo de cigarro, el smog. Sus vías digestivas están expuestas a lo que se alimentan, a todo lo que consumen y a los posibles mutágenos que pueden estar dentro de los alimentos. Por lo tanto, esos son los que están más expuestos, por eso pueden recibir un daño y generar así una mutación y volverse así una célula cancerosa. Entonces, en general, es más común que los epitelios formen tumores por 2 puntos o por 2 razones. Uno es porque de por sí proliferan mucho y otro es porque están expuestos al medio ambiente y ahí hay agentes que pueden generar un daño y comenzar un tumor. Ahora, el cáncer en general se considera una enfermedad clonal, es decir, que esta comúnmente aparece a partir de una sola célula, la cual comete un error. Es decir, que un tumor no importando de qué tamaño sea del tamaño de una nuez o sea del tamaño de 3, 4, 5 o 10 o 30 kilos, en realidad proviene de una sola célula que cometió un error y que formó todo el tumor. Un ejemplo de esto o una razón por la cual sabemos que esto ocurre es, por ejemplo, la presencia del cromosoma Filadelfia. Más adelante vamos a revisar más a profundidad qué es esto, pero el cromosoma Filadelfia es un cromosoma el cual aparece debido a la fusión de dos cromosomas, es decir, se intercambian un cacho de dos cromosomas. Recordarán que los cromosomas son las estructuras que contienen el material genético y los tenemos numerados. En este caso, el cromosoma 9, véanlo aquí, es un cromosoma mucho más grande, el 22 es un cromosoma más pequeño y para fines didácticos se les ha dado un color. Si ven, el cromosoma 9 es de color azul o azul verdoso y el cromosoma 22 es de un color azul. Lo que ocurre aquí es que esta sección del cromosoma 9 pasa al 22 y esta sección del cromosoma 22 pasa al cromosoma 9. Se intercambian una fracción de ellos y forman un cromosoma campechano. Está formado por un cacho de 22 y un cacho de 9. Este cromosoma es conocido como cromosoma Filadelfia y es una alteración genética muy importante.
Si nosotros revisamos, este aparece, por ejemplo, en algunos tipos de leucemia. Y si revisamos todas las células de una leucemia que tiene el cromosoma Filadelfia, absolutamente todas tienen dicha alteración. Entonces, ¿qué es más probable? Que todas las células que se van a volver cancerosas se pongan de acuerdo y digan, no, va, todos tenemos que tener Filadelfia, si no, no somos aceptados, si somos discriminados, todos tenemos que tener Filadelfia. O que una sola célula tenga esta alteración y esta es la que comienza el tumor y tenga muchas células hijas y sus células hijas todos tengan el cromosoma Filadelfia. Pues es más probable que ocurra esto segundo. Otra prueba de que el tumor proviene de una sola célula es la complejidad. Las mujeres en general son seres complejos y no me refiero a la clásica observación de que son difíciles de entender, sino que en realidad son mucho más complejas, hasta genéticamente hablando. Todas las mujeres tienen dos cromosomas X. En el caso de los hombres solo tenemos uno. ¿Y sí, cuántos necesitamos para funcionar? Solo uno. Entonces, mujeres envidiosas que eso tienen dos no necesitan dos cromosomas, solo necesitan uno para funcionar. Lo que hacen es que, como tienen dos, apagan uno y el otro lo dejan encendido. Ustedes recordarán que reciben la mitad del material genético de sus padres, uno de su papá y uno de su mamá. Entonces, por lo tanto, las mujeres reciben un cromosoma X de su papá, que lo pusieron aquí como XP del padre y XM de la madre. Entonces, reciben uno rojo y uno azul, ¿va? Sus células, una vez que ustedes nacen, uno de esos cromosomas es apagado, pero no se ponen todas las células de su cuerpo de acuerdo, sino que unas apagan el de papá y unas apagan el de mamá. ¿Va? Entonces, digamos que las células que apagan el cromosoma X de papá apagan el azul, por lo tanto las pintaremos de rojito, y aquellas que apagan el cromosoma de mamá son azules, ¿va? Porque se quedan solamente con el cromosoma de papá. Y en general todo su cuerpo de las mujeres son un mosaico, porque algunas expresan los genes del cromosoma X de papá y otras las de mamá, es decir, que no expresan exactamente los mismos genes todas sus células, por eso son extremadamente complejas. Entonces, si revisan cualquier tejido femenino, en general su cuerpo es un mosaico genético, porque no expresan exactamente los mismos genes del cromosoma X, unos los de papá y otros los de mamá. Pero ¿qué importancia tiene esto en el cáncer? ¿Cómo esto es una evidencia de que el cáncer es una enfermedad clonal? Si nosotros, por ejemplo, revisamos el de un hígado sano, cada célula expresará los cromosomas X, unos de un padre y unos de otro padre. Pero si revisamos un tumor, y es que está en el ejemplo, un tumor presenta exactamente siempre el mismo cromosoma X apagado. Todas las células del tumor, de un cáncer hepático de una mujer, presentan exactamente el mismo cromosoma apagado. En este caso, por ejemplo, todas tienen el cromosoma de la madre prendido y el del papá apagado. Todas. De nuevo, ¿qué será más probable? Que todas las células del tumor digan, no, 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 no. Tenemos que ser células que expresen el gen materno. Si no, no. Entonces reprimamos al patriarcado. Todos se pondrán de acuerdo y dirán, no, vamos a pagar el gen de los padres para volverse cancerosas. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que una sola célula, que por casualidad había pagado el cromosoma paterno, es la que forma e inicia todo el tumor. Entonces, es una de las pruebas, son dos de las pruebas por las cuales se considera al cáncer una enfermedad clonal. Ahora, también se le considera una enfermedad genética. Y esto es porque prácticamente todos aquellos elementos que generan un tumor, que son oncogénicos que forman un tumor, son agentes que generan mutaciones, alteraciones en el material genético. Más adelante vamos a ver que esas moléculas que generan estas alteraciones, pues pueden ser químicos, pueden ser físicos o pueden ser biológicos. En general, los carcinógenos químicos son moléculas que van a generar un cambio químico en el DNA y esto genera una mutación. Aquellos que generan una mutación por medio de medios físicos son, por ejemplo, la radiación ionizante, los rayos X, los rayos cósmicos, que no son inventos de Marvel, son rayos que provienen del espacio y que atraviesan la atmósfera y nos están radiando todo el tiempo. Los rayos X que se utilizan en las radiografías también inducen mutaciones. En pequeñas cantidades, en realidad se requiere una dosis muy alta de rayos X para generar un tipo de alteración. Y último, tenemos a los biológicos, entre los cuales tenemos a los virus, que tienen mecanismos mediante los cuales pueden generar mutaciones o alteraciones en el DNA y generar así cáncer. Entonces, en general, es una enfermedad genética y una enfermedad clonal. Pero,
¿Cómo saber cuáles son las características que tiene en general una célula cancerosa? Vamos a revisar algunas de ellas y dentro de las más importantes tenemos a la inestabilidad genética, la evasión de la apoptosis, la evasión de la regulación del ciclo celular y el escape de la senescencia celular. En la plataforma se encontrará un artículo que detalla muchas más características, pero en general las que son comunes entre todas las células del cáncer son estas. Inestabilidad genética. Normalmente siempre estamos presentes en agentes o expuestos a agentes que generan alteraciones en nuestro material genético. Cuando se exponen al sol, están expuestos a rayos ultravioletas y no utilizan un protector solar, esto genera mutaciones. Cuando ustedes se exponen algunos otros tipos de radiación ionizante, por ejemplo, si algún día deciden trabajar en radiología, esto va a estar exponiéndolos a la presencia de mutaciones y más adelante vamos a ver que prácticamente todo da cáncer. Entonces, todo lo que está enfrente les genera mutaciones. Y la pregunta entonces es por qué no todos tenemos cáncer inmediatamente. Y es porque en general nuestro cuerpo tiene sistemas que permiten reparar el DNA. Como pueden ver en la animación, y claro, claro, esta es una animación, ya revisarán en genética que esto es mucho más complejo, pero lo que hace es que cuando una sección del DNA está mutado, está modificado o está alterado, existen mecanismos de reparación que modifican esto y lo colocan como era anteriormente. Existen varios mecanismos. Estos sistemas son capaces de reparar nuestro DNA, pero en el caso de las células cancerosas, estos mecanismos ya no funcionan. Y entonces cuando se exponen a un agente, estos acumulan cada vez mutaciones y más alteraciones genéticas. Tantas alteraciones, por ejemplo, que ya no solamente puede haber un cambio en la secuencia de los nucleótidos del DNA, sino que puede haber alteraciones mucho más graves. En la imagen en negro lo que pueden observar es los cromosomas que ya habíamos hablado. En este caso, pues los 22 pares de cromosomas y los cromosomas sexuales, en los cuales han sido pintados con colores mediante sondas. Esto se conoce como un cariotipo con FISH. Es un cariotipo en el que observamos los cromosomas, pero se les colorea con sondas de manera artificial. Y lo que podemos observar es lo que ya habíamos platicado, la translocación 922. Si se dan cuenta, en este cariotipo, al cromosoma número 9 se le había coloreado de un color rojo y al 22 de un color azul muy claro. Lo que pueden observar es que un fragmento del cromosoma 9 tiene un color azul claro y uno del cromosoma 22 ahora tiene una fracción roja. Esa es una translocación y son alteraciones que se presentan ya más en una célula cancerosa porque ya no repara el DNA y comienza a tener inestabilidad genética, es decir, acumula mutaciones en una tasa mucho más rápida. Esto es una característica prácticamente de todos los tumores, todos empiezan a acumular mutaciones mucho más rápido de lo normal. Y veremos más adelante en la siguiente sesión que esta capacidad de poder acumular mutaciones es muy importante, por ejemplo, para la resistencia al tratamiento y cómo va a evolucionar el cáncer en un paciente. Otro es la evasión de la apoptosis. La apoptosis, ya todos conocen el concepto, lo vieron desde la secundaria. La apoptosis es la muerte celular programada y en realidad proviene de una raíz griega que significa, que se utilizaba, es una palabra que se utilizaba para hablar de un concepto que era cuando caían las hojas de los árboles en otoño. Eso es lo que significa apoptosis, hojas que caen de los árboles en otoño. Es decir, era una muerte programada, cuando ya les tocaba morir a las hojas. Actualmente lo usamos para hablar de un tipo de muerte celular que ocurre de manera ya establecida. Veremos más adelante que en realidad no hay solo un tipo de muerte celular, no solamente ya apoptosis, también hay piroptosis, hay necrosis, hay eriptosis, etc. Entonces, normalmente un tejido lo que ocurre es que se divide de manera normal. Es decir, un tejido tiene un número establecido de células, las cuales para dividirse tienen que morir previamente alguna de ellas. Por ejemplo, este tejido tiene 4 células y para que estas células se puedan dividir y generar nuevas células, las 4 células viejas deben de morir. Esto permite que el tejido mantenga su número de células y mantenga de manera constante su tamaño y su proporción. Este es un tejido que se encuentra en homeostasis, es decir, las células sí se dividen, pero así como algunas se dividen, otras se mueren. Eso sería un tejido en homeostasis. Pero el tumor puede aparecer de dos maneras. Una es que estas células, en lugar de dividirse una vez cuando las 4 células originales se mueren, se dividen 2 veces.
Y ahora entonces, en lugar de tener 4 células como el original, tenemos 8, porque aunque las 4 más viejitas se murieron, estas 11 se dividieron 2 veces y ahora tenemos 8 células. Esto puede comenzar un tumor, porque las células se dividen más rápido de lo normal. Pero también un tumor puede ocurrir porque cuando estas 4 células viejitas se dividen y tienen 4 células hijas nuevas, las células viejas se niegan a morir. Y como se niegan a morir, entonces el resultado es que ahora tenemos el doble de células de lo normal. Esto empieza un tumor. Es decir, en resumen, un tumor puede aparecer porque las células se dividen más rápido de lo normal, pero también puede aparecer porque las células viejas se niegan a morir. Esto es conocido como evasión de la apoptosis. En un par de sesiones veremos cómo demonios le hace la célula para poder evadir este mecanismo de apoptosis. Ahora pueden revisar en la plataforma el video de apoptosis que se encuentra en la sección 1 de su plataforma. Ahí describo un poquito más, un poquito más específico cómo ocurre este fenómeno de la apoptosis. Evasión de la regulación del ciclo celular. Ustedes recordarán de sus clases de la secundaria o de la prepa, o si ya llevaron biología celular aquí en su carrera, pues que las células humanas no se dividen, en general de los mamíferos, todo el tiempo, sino que hay un ciclo a través del cual se pueden dividir. Ese ciclo se divide en diferentes fases. Ya lo habrán escuchado. Fase G1, fase S, fase G2 y fase M. La mitosis, la división celular. A esas fases se les pusieron nombres cuando empezaron a descubrir cómo es que las células se dividían en los seres humanos y en general en prácticamente todos los mamíferos. Las células se dividen solamente durante una fase que se llama ciclo M, de mitosis, el cual tiene varias fases y no revisaremos a profundidad aquí. Y después, una vez que pasan de la mitosis, pasan a una fase que se llama G1. En la fase G1, actualmente sabemos que lo que hacen es prepararse para comenzar a, a checar si se pueden dividir. Checan el medio ambiente, revisan si hay suficientes alimentos y suplementos para poder dividirse y empiezan a crecer. Algunos les dirán que la fase es G por grow, de crecimiento. En realidad le pusieron fase G por gap. No sabíamos qué ocurría ahí. Entre la mitosis y la fase S no sabíamos qué ocurría. Entonces que le pusieron hueco 1, gap 1. Y por eso se llama fase G1. En la fase S es S de síntesis. Durante esa fase, una vez que la célula ya vio que sí hay el medio ambiente suficiente para poder generar una nueva célula hija, lleva a cabo la síntesis de su DNA. Por eso se llama fase S. Copia su DNA, que es sus instrucciones para llevar a cabo sus funciones, y como su célula hija también tiene que llevar a cabo sus funciones, le hace una copia de toda la información que necesita de su instructivo. Esa es la fase S. Una vez que sintetizó todo su DNA y lo duplicó, ya tiene suficiente para heredarle a su célula hija, entra en la fase G2. De nuevo, se le dio el nombre de G2 por gap 2, hueco 2, no sabíamos qué ocurría. Ahora sabemos que lo que hacen durante esta fase es terminar de revisar si existe mutaciones o alteraciones en el DNA, si cometió algún error en el momento de copiar sus instrucciones, y si no ocurre ningún problema, entonces pasa de nuevo a la fase M, donde se divide, tiene una célula hija que se lleva una copia completa del material genético, y tenemos ahora de nuevo dos células. Durante este proceso, la célula lleva a cabo varias revisiones. Es decir, las células en realidad sí piensan si se van a dividir, si vale la pena traer a este mundo una célula hija idéntica a ella. No se parecen mucho a ciertos individuos, ¿verdad? Ella sí revisa si sí puede tener una bendición. ¿Cómo hace esto? Cuando entra a la fase G1, hace algo que se llama checkpoint. En el checkpoint lo que hace es revisar si el medio ambiente tiene suficientes nutrientes para que la célula hija pueda vivir bien, si tiene dinero, si tiene trabajo, y si no tiene dinero, no tiene trabajo, no hay alimento en el medio ambiente, entonces se detiene. Esto es como un semáforo. Si hay algún problema en el medio ambiente o si la célula no tiene suficientes nutrientes para poderse dividir y dividir a una célula, el semáforo se pone en rojo y entonces la célula se detiene. Es un buen conductor. La célula normalmente es un buen conductor. Si ve el semáforo en rojo, se detiene. No es un conductor chilango que ve el semáforo en amarillo y acelera para poder pasar. Si ya ve el semáforo medio peligroso, se detiene. Si hay suficientes nutrientes en el medio ambiente, tiene trabajo estable, puede darse el lujo de tener un hijo, entonces el semáforo se pone en verde y pasa a la fase S. Sintetiza su DNA.
Ahora, no solamente importa el dinero y los recursos del medio ambiente, también importa qué tanta calidad de vida va a tener ese hijo, ¿no? Y entonces una vez que pasa por la fase S, entra al segundo checkpoint o punto de revisión o semáforo. En este semáforo que ocurre durante la fase G2, lo que hace es revisar si hay mutaciones o alteraciones en su material genético. Es decir, revisa si valdrá la pena que el mundo tenga una célula hija idéntica a mí, que se parezca a mí, que tenga mis mismas alteraciones y mis mismas deficiencias. Si la célula tiene muchas alteraciones genéticas, entonces el medio ambiente no necesita una célula idéntica a ella. Entonces, si hay mutaciones o alteraciones en el material genético, el semáforo se pone en rojo y la célula ya no entra a fase de mitosis y ya no va a haber una bendición, no va a haber una nueva célula. Si la célula no tiene alteraciones en el DNA y su DNA está íntegro, entonces el semáforo está en verde y pasa a la fase M. Ahora, ¿qué pasa en realidad cuando la célula entra en una detención del ciclo celular? Es decir, cuando el checkpoint se pone en rojo. La célula se le da chance. Por ejemplo, si está en la fase G1 y el semáforo está en rojo, lo que hace es esperar que el medio ambiente tenga los suficientes recursos, es decir, que si encuentra trabajo, si tiene un trabajo estable, cuando encuentre un trabajo estable, cuando el medio ambiente tenga los recursos suficientes, el semáforo se pondrá en verde y pasará a la siguiente fase. Si en general el medio ambiente no cambia, normalmente esta detención lleva a que la célula pueda morir y entre en apoptosis. Ahora, en el segundo semáforo ocurre lo mismo. Si hay alguna alteración genética, en la fase G2, el semáforo se pone en rojo. ¿Y qué ocurre? Que se activan algunos mecanismos de reparación del DNA, como los que ya hablamos anteriormente. Si el semáforo está en rojo y entonces entra en acción los mecanismos de reparación. Si los mecanismos de reparación no tardan mucho y reparan el material genético en un tiempo corto, el semáforo se pondrá en verde y la célula entrará a mitosis. Pero si esto no ocurre y las mutaciones son tan grandes o tan numerosas que el material genético no puede ser reparado por los sistemas de reparación, la célula se quedará permanentemente en rojo y al final morirá. Entonces, normalmente la célula es un muy buen conductor que sigue los semáforos, pero la célula cancerosa no ve los semáforos. Ella sí es prácticamente un buen conductor chilango. El semáforo se ve en amarillo, se pasa el semáforo. El semáforo está en rojo, se pasa el semáforo. Es decir, esta célula pierde totalmente el control de la proliferación celular. No ve los semáforos del ciclo celular. No importa que no existan recursos en el medio ambiente, ella pasa a fase S. No importa que tenga mutaciones o alteraciones, ella pasa a mitosis. Entonces, eso permite que la célula se divida sin control y que aparte acumule mutaciones rápidamente. Esta es una característica particular de casi todas las células cancerosas de los tumores humanos. Otra característica es que escapan de la senescencia. La célula no se pone vieja, no le sale de barba, no le empieza a doler el citoesqueleto, pero en general sí envejece, sí, no, sí tiene características clásicas de envejecimiento. Existe una estructura en material genético que ustedes seguramente ya revisaron en sus clases de genética, no solamente de la carrera, sino también, por ejemplo, de cuando estuvieron en la secundaria y en la preparatoria. Estos cromosomas que contienen el material genético, en su extremo, tienen un cachito del material genético el cual no codifica para nada, es decir, no tiene instrucciones. Es como la pasta de un libro, no tiene instrucciones, pero nos sirve para mantener las hojas unidas. Prácticamente así funcionan estas estructuras. Esas estructuras conocidas como telómeros, los telómeros son secuencias al final de los cromosomas que se van perdiendo cada vez que la célula se divide. Es decir, recuerden que los cromosomas tienen que copiarse, ¿no? Y entonces, cuando se copian, para poderlo copiar, este telómero se pega a un extremo, a una estructura, y empieza a ser copiado el cromosoma. Pero la parte que está unida, este cachito del telómero, ya no se puede copiar. Entonces, cada vez que la célula se divide, pierde un cachito del telómero. Cada vez que se divide, pierde un cachito, un cachito, un cachito, un cachito. Entonces, esto de aquí es como una fecha de caducidad para el cromosoma, porque tiene un largo específico y este largo va perdiendo cada vez una sección cuando se divide. Cuando se pierda suficiente para que el telómero ya no exista, cuando la célula se divida, ya no va a perder telómero, va a perder una instrucción genética, va a perder un gen, va a perder parte de su información. Y aquí es como cuando comienza el envejecimiento. Si la célula, por ejemplo, pierde en este cacho de cromosoma las enzimas necesarias para la glucólisis, pues ya no va a poder degradar glucosa, ya no va a poder obtener energía y la célula va a dejar de funcionar.
Eso es la senescencia. La célula va envejeciendo y esa es la razón por la que envejecemos. Los telómeros se nos van acortando. Nacemos con un tamaño de telómero y conforme vamos creciendo se van acortando y cuando se empiezan a cortar suficiente para que el material genético se empiece a perder es cuando empiezan a existir fallas en los tejidos, en los órganos y morimos. Esa es una de las razones. Después revisaremos algunas otras. Esto en general pues nos dice que ya nacemos con un destino, ¿no? Aquellos que son muy religiosos o son también calvinistas. Calvino era un monje que decía que ya nacíamos con un destino, ¿no? Que Dios tenía un destino para nosotros y que nosotros no podíamos decidir. Pues prácticamente parece que el Calvino tenía mucha razón, ¿no? Porque nacemos ya con un tamaño de telómero. Eh, Esto es bastante curioso y explica algunos fenómenos. Por ejemplo, algunos han escuchado de la oveja Dolly, la cual fue el primer organismo clonado grande, vertebrado, que conocimos. Esta abeja Dolly tiene una característica y es que murió muy joven. Esto ocurrió porque es una oveja clonada, es decir, lo que hicieron fue tomar la célula, el material genético de una oveja ya madura, lo pusieron en el huevo de otra oveja, quitaron el núcleo al huevo, un óvulo con un espermatozoide de, una, de una oveja. Le quitaron el núcleo a este huevo y le pusieron el núcleo de otra oveja ya madura. Lo implantaron en otra oveja y nació una ovejita. La ovejita era genéticamente idéntica a la que donó el núcleo. Por esto era un clon. Entonces era un organismo que nació de tres madres y que era genéticamente idéntica a otra oveja. El detalle es que el material genético de la mamá, de la donadora, pues ya tenía los telómeros cortitos. Y esta es una de las razones por qué la oveja Dolly murió más joven. Murió a pocos años. Y es porque sus telómeros ya estaban cortos. Entonces, cuando descubrieron los telómeros, pensamos que esto ya era el reloj biológico por el cual nosotros moríamos, pero se descubrió que en realidad existen algunas células que son capaces de aumentar el tamaño de estos telómeros, es decir, cuando vayan haciendo cortitos, estos pueden volverse a ser grandes gracias a la acción de una enzima. Y como se llama telómero, le pusieron telomerasa. La telomerasa es capaz de volver a ser más grandes los telómeros. Cuando se descubrió esto en general, todos pusieron un grito en el cielo porque pensaron que ya se había descubierto entonces la fórmula de la eterna juventud, porque si los telómeros se hacen cortos y eso nos hace viejos, si tenemos una enzima que los hace grandes, pues podemos ser eternamente jóvenes, ¿no? Y pues, todos estaban muy emocionados. El problema fue que se descubrió que si nosotros le damos telomeras a una célula, muchas veces esa célula se va a volver cancerosa porque curiosamente prácticamente todas las células cancerosas lo que hacen es activar a la telomerasa. Entonces lo que pueden hacer es activar a la telomerasa para que sus telómeros siempre estén largos y aunque se sigan dividiendo, sigan teniendo telómero y puedan vivir eternamente. Entonces ellos descubrieron la fuente de la eterna juventud, pero esto es prácticamente cáncer. Entonces esta enzima, la telomerasa, es una enzima bastante curiosa que alarga los telómeros y que prácticamente todas las células cancerosas tienen activa telomerasa. Y así es como evaden la senescencia. Como alargan permanentemente sus telómeros, no envejecen. Ahora, otra de las características que ya les mencioné anteriormente es la metástasis. Las células cancerosas, cuando se vuelven malignas, normalmente surgen a partir de un tejido, empiezan a crecer y forman un tumor. Pero cuando ese tumor es capaz de disgregarse y de poder romper el tejido y viajar a través del tejido y llegar a la circulación, estas células pueden viajar a través del torrente sanguíneo, llegar a otro tejido igual, idéntico o diferente al del cual provienen y volver a formar un segundo tumor, tercer tumor o cuarto tumor. Este fenómeno se conoce como metástasis y en realidad esta es la causa de las muertes generadas por el cáncer. El 90% de los pacientes mueren asociados a la metástasis y no al tumor primario. El tumor primario podría no representar un problema. El problema es que se esparce y forma nuevos tumores por todo el cuerpo. En realidad este es un proceso bastante complejo y se calcula más o menos que del tumor primario por cada millón de células que salen a la circulación y que logran llegar a la circulación, solo una volverá a formar un nuevo tumor. Muchas entran al nuevo sitio y no sobreviven, mueren inmediatamente. Algunas entran en un fenómeno conocido como dormancia y es que no se adaptan al medio ambiente y solo una de un millón forma un nuevo tumor. En general es un fenómeno bastante complejo que revisaremos depende del nicho.
Eso lo revisaremos una vez que revisemos justamente a la célula troncal cancerosa. Otra de las características del tumor es que genera angiogénesis. Es decir, el tumor normalmente, vean aquí, comienza a partir de una sola célula, ya vimos porque es clonal, y empieza a dividirse como loco. Normalmente los vasos sanguíneos que existen en un tejido son capaces de poder nutrir a las células que están a su alrededor cuando son poquitas, pero este tumor conforme va aumentando de tamaño, pues se va volviendo tan grande que no es capaz de nutrirse. Entonces, al centro de un tumor, normalmente aquí en esta parte, no hay suficientes nutrientes ni suficiente oxígeno. Las células empiezan a morir. Lo que induce el tumor es formar nuevos vasos, angiogénesis, porque los vasos normalmente no van a entrar ahí porque es un tejido anormal. Lo que hace es formar nuevos vasos que normalmente no son vasos tan normales, no son vasos correctos, que no están formados de manera normal, y estos vasos sanguíneos nutren al tumor y permiten que crezca de manera rápida. Este fenómeno es conocido como angiogénesis y es generado o producido porque las células tumorales producen en general dos factores, HIF-1 y el factor estimulante de crecimiento vascular endotelial. Entonces, BGF. Esas moléculas las revisaremos más adelante cuando hablemos un poquito sobre las vías de señalización que participan en el cáncer. Hasta el momento nos quedaremos con que los tumores son capaces de generar angiogénesis y hacer que los vasos sanguíneos lleguen a él y lo empiezan a nutrir. Eso tiene dos importancias. Uno es para que el tumor tenga nutrientes y pueda tener oxígeno y puedan vivir sus células, pero también es porque a través de estos vasos sanguíneos es que las células del tumor primario pueden viajar y formar metástasis. Entonces, hasta aquí sería todo con respecto a la primera parte, que es características biológicas del cáncer. En una siguiente sesión revisaremos cuáles son algunos elementos que pueden iniciar un tumor, es decir, en general lo que conocemos de la etiología del cáncer, y en otra, cómo es que es la genética y el cáncer. Por esa parte sería todo. Revisen su plataforma y nos vemos en la siguiente sesión.